bien? ¿Sí? Opa. Perfecto. Bueno, ya hablamos básicamente todo lo que es el módulo de neonatología, ¿sí? Lo más importante, yo le digo, el neo es bastante amplio, pero lo que es para fin de conocimientos de ustedes como médicos generales, básicamente esos son los temas más importantes que van a tener que abordar, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hablar del módulo respiratorio. Vamos a salir un poquitito del neo y ya vamos a entrar un poquitito en la parte de los pediátricos, o sea, pediatría, etc. ¿Está bien? Bien. ¿Ustedes respiratorio lo dan en neumología o clínica? ¿Cómo es? Todo separado, neumología. También están algunas cosas en clínica, o clínica es más cardiovascular. No, o sea, Es separado. Bien. Aquí en pediatría es todo junto. Así que seguimos con otro camino. Bien. Recordar, vamos a hablar un poquito de las infecciones respiratorias agudas. IRAS. Pediatría se usa más. Hablamos de IRAS cuando hablamos de infecciones respiratorias agudas. Obviamente que IRAS también se tiene como especialidad aguda, pero en pediatría por la frecuencia hablamos de infecciones respiratorias agudas, ¿sí? Bien, las infecciones respiratorias agudas se dividen en altas y bajas, ¿sí? Altas y bajas se dividen de acuerdo al sitio anatómico donde se produce esta infección. Hablamos de vías respiratorias altas cuando hablamos de fosas nasales, faringe y boca. ¿Por qué faringe? ¿Sí? Entonces, todo lo que se produce a nivel de este sitio anatómico es infección respiratoria aguda alta. ¿Sí? Bien. Vía respiratoria baja incluye laringe, ¿verdad? Tráqueas, bronquios, ramificaciones y pulmones. Entonces, toda afección que se produzca por debajo, o sea, incluyendo laringe, es infección respiratoria aguda baja. ¿Está bien? Bien. En la primera parte de la clase vamos a hablar un poquitito de las infecciones respiratorias agudas de pediatría. A mí me gusta mucho esta clasificación. Es antigua, pero no importa porque al final es bastante didáctica a la hora de aprender, ¿sí? Entonces, tenemos las infecciones respiratorias agudas, altas y bajas, ¿sí? Dentro de las altas y las bajas, para complicar más la vida tenemos. ¿Son complicadas? Complicadas, ¿sí? Vamos a comenzar hablando de las altas, ¿sí? Dentro de las altas tenemos las no complicadas, ¿sí? Rinofaringitis aguda, conocida como gripe, ¿verdad? Catarro común. Rinofaringitis aguda. Luego tenemos las faringoamigdalitis. Se pueden dividir en dos clases. Faringoamigdalitis con úlceras o vesículas o faringoamigdalitis con exudado membrana. ¿Sí? Bien, esto está dentro de las no complicadas. Ahora, ¿qué pasa si estas infecciones catalogadas como no complicadas pasan un tiempo considerable, no reciben tratamiento o reciben un tratamiento inadecuado o básicamente se complican porque sí? Entonces tenemos adenitis cervical como complicada, absceso periamidalismo retrofaríngeo, otitis media, sinusitis o también que estas altas se conviertan en infecciones bajas. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de esta primera parte todavía, ¿sí? Entonces, ubíquense siempre en este cuadro. Vamos a hablar ya en este cuadro para que nos sea mucho más entendible. Si yo hago de IRAS altas, no complicadas, ya ustedes tienen que saber cuáles son. Si yo hago de IRAS bajas, complicadas, ya ustedes tienen que ubicarse en qué tipo de enfermedades vamos a tratar. Vamos a hablar básicamente todavía de las primeras, ¿sí? Bien. Dentro de las IRAS altas, no complicadas, rinofaringitis aguda, que sería la causa más frecuente de consulta respiratoria, llamada gripe, cuadro gripal, gripe. Tiene muchísimos nombres, acá aparecen sus nombres. Muchísimas clases, se puede denominar catarro común, rinitis viral, también le llaman rinofaringitis aguda catarral, rinofaringitis, síndrome gripal. Cualquiera de esas denominaciones son sinónimos.
libros un poco más antiguos dice rinofaringitis aguda, ¿sí? Es más fashion, ¿sí? Y aparte de ser fashion, que tener glamour, ya el mismo nombre lo dice, rinofaringitis. O sea, vamos a tratar de hablar como rinofaringitis como sinónimo de rino, ¿está bien? ¿Sí? Bien. ¿Qué son las rinofaringitis? Son enfermedades respiratorias altas, no complicadas, que se producen 99,999% de los casos por virus respiratorio, ¿sí? ¿Está bien? ¿Cómo se produce el contagio? Ya saben, en tiempo de COVID todos aprendimos el contagio de la enfermedad respiratoria, contacto directo, por las secreciones respiratorias, por la tos, ¿sí? ¿Está bien? Dentro de las causas más comunes de esto tenemos los virus, como ya dije. Los más frecuentes son rinovirus, ¿sí? Más frecuente, coronavirus, que se hizo muy frecuente en incidencia después de la pandemia de COVID, ¿verdad? Esto es una tabla que trajo la última edición del Nelson, mencionar los coronavirus como principal causa de resfriado común, ¿sí? Luego tenemos sincitial respiratoria, vamos a ver, todos estos virus ya tenemos que acostumbrar a los nombres. Virus gripales, virus paragripales, aquí entran influenza y parainfluenza, ¿sí? Adenovirus, enterovirus y causantes. O sea, básicamente los virus son la principal causa de esto, de este tipo de enfermedad. Bien, ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de una rinofaringitis en un adulto? Una gripe. ¿Cuál es el cuadro clínico típico? Tos de perro. Tos de perro. No. Tos de perro no. Tos de perro ya le va a dar otro tierno. Coriza, fiebre, adulto ni campo. Está cerca. ¿Bien? Secreción nasal, congestión nasal, rinofaringitis, dice no, síntomas de afectación nasal, congestión, coriza, cualquier tipo, estornudos, ¿sí? Y faringitis, ¿verdad? Faringitis que implica cualquier tipo de inflamación faríngea, dolor de garganta, molestia en la garganta, picazón en la garganta, tos esporádica, ¿sí? Cualquiera de esos síntomas puede ser en un adulto. Ahora, ¿qué se le suma en un niño? Que generalmente el niño hace mucha más manifestación febril que el adulto. El febril, el adulto con resfrío común, excepto que sea una influenza y sea muy típico el cuadro clínico, no, la mayoría de veces no hace fiebre. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería el cuadro clínico? Normalmente varía según la edad, ¿sí? Menores de 6 meses, cualquier síntoma nasal, estornudo, obstrucción nasal, secreción nasal. Niños entre 6 meses y 3 años puede haber fiebre. El lactante menor hace bastante fiebre cuando tenemos los cuadros de rinofaringitis, ¿sí? Tengan siempre presente que la fiebre alta no siempre es bacteriana, muchas veces es viral, ¿sí? ¿Está bien? Y los niños escolares ya tienen una clínica mucho más parecida a la del adulto, ¿sí? Recuerden el nombre, rinofaringitis. ¿Por qué quiero que recuerden ese nombre? ¿Por qué quiero que recuerden ese nombre? Porque en el mismo nombre ya aparece la manifestación clínica. Recuerden manifestaciones nasales y manifestaciones faríngeas, ¿sí? Dolor de garganta. El niño va a la consulta con fiebre, dolor de garganta, estornudo, secreción nasal. Cuadro clínico típico. ¿Está bien? Bien. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo hago el diagnóstico de una rinofaringitis? ¿Cómo hago el diagnóstico? Clínico, pero por supuesto que a nadie se le ocurra pedir un hisopado raro, ¿verdad? Clínico. El tiempo de evolución, recordar el tiempo de evolución de los virus en general, ¿cuánto tiempo es? Aproximadamente. ¿Un cuadro viral? Sí. 6 días. Perfecto. Tiempo de evolución, si estamos los primeros 5 días, hablamos de una rinofaringitis. No va a ser una rinofaringitis si estamos hablando de un cuadro de 15 días de evolución. Que haya síntomas respiratorios, empezar en otra cosa. ¿Entienden la dinámica? Bien. Descartar siempre otras causas más graves. Se pueden pedir los hisopados nasofaríngeos si yo quiero saber qué virus es. Puedo pedir. Pero no necesito muchas veces, ¿sí? El pedido de los hisopados nasofaríngeos viene ya una costumbre de la post-pandemia, ¿verdad? No todo el mundo quería hacerse los hisopados. Antes de la pandemia, ningún diagnóstico se hacía con ningún hisopado.
la moda hizo pagos ya con vino después de la pandemia. ¿Sí? Está correcto hacer, pero para ustedes, el diagnóstico clínico. ¿Hay algún criterio que se escoja? No, generalmente se utiliza más como fines epidemiológicos, muchas veces a pedido del enfermero familiar. Pero yo quiero hacer ese pago, quiero saber qué viene usted. Fantástico, se hace, dos o tres veces hizo pago, reduele. Pero sí, para nosotros, para los pacientes internados respiratorios muy delicados, sí, lo hacemos, pero con fines epidemiológicos. Pero no necesito así en demasía para un diagnóstico. Bien. Tratamiento. Perfecto, acá directo. Hidratación, Sí, mantener adecuada hidratación siempre para fluidificar secreciones. Recordar, paciente que tenga lactancia materna, continúa con la lactancia materna. Niño que prosiga la alimentación, continúa con la alimentación. Orientar siempre la hidratación. ¿Por qué? Porque estos cuadros pueden deshidratar, la fibra puede deshidratar. ¿Sí? Cantidades de secreciones en niños pueden deshidratar, entonces siempre vamos a orientar eso. Lo que está en rojo siempre es lo más importante, ¿verdad? ¿Sí? Aspiración de secreciones. Primer motivo de consulta y molestia en estos cuadros respiratorios implantantes es la presencia de secreciones o la acumulación de secreciones a nivel de la vía respiratoria alta. Un lactante que tenga secreción o congestión, la primera molestia comienza a la hora de la lactancia. Entonces comienza no puede dormir porque no puede respirar, pero no porque tenga dificultad respiratoria pulmonar, sino más bien por una obstrucción nasal. Aspiración de secreciones. ¿Cómo hago esta aspiración? ¿Cómo puedo hacer esta aspiración de secreciones? Nos vamos a preguntar. ¿Cómo voy a aspirar las secreciones de mi hijo? Cualquier dispositivo que tengan disponible y puedan comprar. Existen muchísimos dispositivos aspiradores. Ahora incluso ya venden por 8 piezas, cosas que tienen pila y destinar las secreciones. El líquido. ¿Sí? El dispositivo que consigan, que tengan disponible, que quieran adquirir. Ahora hay diferentes modelos, colores, cualquiera. La importancia es la extracción de esas secreciones. ¿Sí? Bien. También algunas escuelas hablan de lavados nasales. En Brasil me encanta los brasileños lavados nasales. A mí no me gusta. Es horrible. En los videos de lavado nasal donde dependerá del adiestramiento materno para el uso de eso. Imagínense usted tener un lactante pequeño de 3 meses donde agarran y pasan 15 ml de suero en una jeringa. Y si la mamá no tiene un adiestramiento, un manejo, ¿qué va a pasar con esa cantidad de líquido? Vamos a respirar. Entonces, es algo que se puede hacer, no tengo en contra si la escuela sabe utilizar, para tener la escuela de sociedades científicas, ¿verdad? Fantástico, pero aparece como una premisa también. Bien. Tratamiento de la fiebre con paracetamol, ¿sí? 10 miligramos kilopeso dosis. Control de la fiebre. El 90% de los pacientes lactantes que acuden a las consultas es por fiebre. ¿Sí? Entonces, ¿en qué pusiste el tratamiento? El tratamiento de la fiebre. ¿Cuál es el principal pilar para tratar la fiebre en los niños? Son las medidas antitérmicas. Primer pilar. ¿Qué son las medidas antitérmicas? ¿Qué son las medidas antitérmicas? ¿Qué ustedes entienden por medidas antitérmicas? ¿Cómo van a hacer ustedes medidas antitérmicas? Compresas, baños, compresas, no sé. Esas son las principales medidas, ¿sí? Baño con agua tibia, hasta que la baje la fiebre, desabrigar, destropar. Lo primero que hace la mamá en la consulta es llevar a un niño vestido como si fuese en el Polo Norte con temperatura 40, ¿verdad? Entonces lo primero que hay que hacer es desabrigar, ¿sí? Baños, medidas antitérmicas y luego se ayuda con alguna medicación antitérmica. En pediatría la medicación antitérmica no es una primera opción rápida. Hay lactantes que baja la fiebre, si usted le da buenas dosis de paracetamol y está abrigado como si fuese un esquimal. ¿Está bien? Siempre la medida antitérmica acompañado de la medicación antitérmica. ¿Cuáles son las opciones de medicación antitérmica? Paracetamol, primera opción, ¿sí? Dosis dada, dosis preguntada, ¿sí? 10 miligramos, kilopeso de dosis. ¿Bien? Puede ser en jarabe, puede ser en gotas. ¿Bien? Bien. Antigripales. Contraindicados en los menores de 2 años.
alguien que tomó antigripal, ustedes que están con tapabocas, alguien tomó algún antigripal antes de venir. Caso do efeito sedativo. ¿Cómo? No caso do efeito sedativo. Exactamente. Lo primero que hace el antigripal es, ¿verdad? Yo tomo un antigripal y voy a caer knockout con sueño. Imagínense dar a un lactante donde no sabemos la farmacocinética de ese medicamento en ese lactante. Entonces, la posibilidad de sedación es alta. Entonces, la evaluación posterior clínica de ese lactante lo vamos a ver si es el efecto del medicamento, si hay algún efecto propio de la enfermedad o qué está pasando. Entonces, no se utiliza. Se puede utilizar ya en mayores de los años. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuál? Este se vende en la farmacia. ¿Sí? Bien. Ibuprofeno también se puede utilizar para mayores de un año. ¿Sí? Recordar rinofaringitis, ¿verdad? Hay una inflamación de la garganta. Podemos utilizar antiinflamatorios. ¿Sí? Pueden también utilizarse descongestivos nasales, como la oximetazolina. Están los spraycitos estos que vienen, que son descongestivos nasales. ¿Conocen? Que se pueden utilizar también, pero ya en niños mayores. ¿Sí? Bien. Los antivirales, como los celtamivir, se puede utilizar una vez que yo esté segura si estoy ante un caso de influenza. ¿Sí? Pero los demás virus no llevan ningún antiviral específico. ¿Está bien? Bien, eso básicamente es lo que más me interesa. Pero son solamente recomendaciones que no tienen una mayor importancia. Resumen. Tratamiento de la rinofaringitis, básicamente, ¿en qué consiste? Sintomático. Saber lo que es sintomático. Corregir o aminorar la molestia por el cual acude el niño. 90% de las veces por fiebre. Control de la fiebre. Otro 30% es dolor. Control del dolor. Otro 30% es congestión o secreción nasal. Control de la congestión o secreción nasal. ¿Estamos? ¿Entendido? Bien. ¿Cuáles son las complicaciones de estos cuadros, de esta rinofaringitis? Cualquiera de los que forman parte, cualquiera de las que forman parte, me olvido con el boleto, ya aprendí ahí, no, la primera, ¿verdad? Ahí. Cualquiera de las que aparecen en este cuadro, ¿sí? Si yo tengo una rinofaringitis, puedo hacer cualquiera de estas complicaciones. ¿Entendido? Entonces, con aprender la clasificación ya aprenden también las complicaciones. Bien, seguimos. Ahora, vamos a hablar de las faringitis agudas o las faringoamidalitis. Terminamos con esta primera parte. Ahora vamos a hablar de las faringitis o faringoamidalitis. ¿Sí? Recordar que pueden ser de dos clases: ulcerada con vesícula y con exudado con membrana. ¿Está bien? Hablar de la faringitis en general, ¿sí? ¿Qué son las faringitis y las faringoamidalitis? Vamos bajando un poquitito ya. Terminamos con rino, vamos para la faringitis, ¿sí? Inflamación de la faringe. Puede evidenciarse por la presencia de edema, eritema, congestión faríngea, ¿sí? Puede haber enantema o exudados, pueden haber exudados, puede haber úlceras, ¿sí? Bien. Esta faringitis vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Ya te dije, faringoamidalitis con vesículas o ulceraciones y faringoamidalitis con exudado o membrana. Es muy importante que se aprenda esta clasificación porque les va a orientar el riesgo, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poquitito de las faringoamidalitis con ulceraciones o vesículas, ¿sí? Ya el título más o menos habla un poquitito del cuadro clínico. Se fijan un poco en eso, ¿verdad? Bien, dentro de estas faringoamidalitis con ulceraciones o vesículos tenemos dos grandes ejemplos o dos grandes modelos, ¿sí? Que son muy importantes aprenderse la diferencia. Tenemos la llamada gingivoestomatitis herpética y la ERPA. Son muy parecidas, pero no son lo mismo. ¿Está bien? Tenemos diferencias clínicas claves en cada uno, ¿sí? Bien. La gingivoestomatitis herpética está causada por el virus del herpes simple tipo 1, ¿sí? Prima infección por el herpes simple tipo 1. ¿Está bien? ¿Por qué se caracteriza? ¿Cuál
irritables, con halitosis. ¿Qué significa halitosis? Dolor en el aliento, ¿verdad? Y al examen físico que encontramos, encías hematosas y sangrantes. ¿Sí? Las encías de niños están hematosas, impresionan sucias, sangrantes, ¿sí? Y presencia de pequeñas vesículas o úlceras o vesículas y úlceras, ¿verdad? En toda la mucosa oral, paladar blando, lengua, labios, ¿sí? Importante que no suele arrancar amígdalas como tal, ¿sí? Ya tenemos un ejemplo, una gingivitis herpética, entonces son pacientes un poco grandes, ¿ven? Hay compromiso gingival y compromiso oral, ¿ven? Vesículas, úlceras, diseminadas, encías parecen sucias, sangrantes, por toda la lengua, por toda la boca, ¿ven? Y acompañado de intenso dolor. Imagínense tener todas esas heridas enseñadas aquí, ¿verdad? Intenso dolor y fiebre. ¿Sí? ¿Entendido? Bien. El otro ejemplo, o la otra enfermedad que forma parte de este grupo es la herpangina. Muy parecida, pero no es lo mismo. ¿En qué consiste la herpangina? Primera diferencia, producido por el virus Coxsackie. Aquí me produce el herpes simple y aquí el Coxsackie. Primera diferencia clave. ¿Y por qué me interesa esta diferencia si ambos son virales? Ambos son virales. Coxsackie es un virus y el herpes es un virus. ¿Por qué me interesa conocer esta diferencia? ¿Por qué les parece? ¿A alguien se le ocurre algo? Bien, vamos a ver si se le va ocurriendo por ahí también. ¿Está bien? Bien, cuadro clínico. Fiebre alta, mismo cuadro clínico. Dolor intenso, rechazo alimentario, cialorrea intensa también. ¿Sí? Segunda diferencia, no afecta encías. Acá, ya esto, gingivo. La primera cosa que se afecta son las encías. Aquí en la herpangina no se afectan las encías. ¿Sí? La primera diferencia clínica. Se observa un paladar blando. ¿Saben lo que es paladar blando? Está ubicado para el paladar blando, ¿verdad? Sí, bien al fondo, ¿verdad? Y pilares anteriores con presencia de vesículas y ulceraciones, también igual, pero aquí la diferencia es en la afectación gingival, ¿verdad? Bien, y puede acompañar el síndrome de mano pie por la diferencia. No, pero hay herpangina para el fenómeno. Sí, acá justamente hay una mira, más que amígdala, agarra más parecido, más parte de las amígdalas del paladar blando. ¿Ven la diferencia? Son muy parecidos. Ambos producen vesículas, ambos producen ulceraciones, ambos producen dolor, ¿sí? Bien, y ambos son virales. Ahora, ¿por qué me interesa saber cuál y quién es quién? Tratamiento. Por supuesto, ¿y cuál va a ser la diferencia? Bueno, que el herpes lleva tratamiento específico. ¿Sí? Entonces es importante saber diferencia. Bien, hablamos que la gingivitis se produce por el herpes simple. Entonces, al identificar la gingivitis herpética tengo un tratamiento específico. Al identificar una herpangina no tengo un tratamiento específico. ¿Sí? Entonces es importante saber. ¿Sí? ¿Por qué queremos saber si ambos son virales o los mismos? A la hora de impartir un tratamiento específico, ¿verdad? Bien. Mas aí digo que nós também vai ser clínico? 1000 veces clínico. Siempre clínico. No necesitas ningún. Para eso ya también está vencida la diferencia clínica. ¿Sí? Muy frecuente en la consulta. Muy frecuente. Estamos en temporada de Coxsackie ahora. Hay mucho más piebola, así que vienen las herpanginas y las gingivos también. Entonces es importante diferenciar. Bien, ¿cuál es el tratamiento? Recordar siempre el tratamiento de estos cuadros respiratorios virales es tratar lo que molesta al niño, ¿verdad? Si viene por fiebre, tratar la fiebre. Si viene por dolor, tratar el dolor. La mayoría de los casos de estas infecciones, el motivo de consulta más frecuente es fiebre y dolor. Entonces mi tratamiento básicamente tiene que ser para fiebre y dolor, ¿verdad? Bien. Medidas antitérmicas, baños, que lo hablamos para controlar la fiebre, siempre es primera opción. ¿Sí? Alimentación con líquidos, preferentemente líquidos fríos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mucosa friable, llagas, ulceraciones, ¿verdad? ¿Sí? Control de la fiebre y el dolor. Opciones, paracetamol, ¿verdad?
aquí bien? Bueno, seguimos, bastante largo, ya tenemos que seguir. Otro tipo de faringoamigdalitis tenemos ya las otras que son las agudas, faringoamigdalitis aguda por exudado o membrana. La anterior, ¿cómo se llamaba? Con vesículas o ulceraciones. Esta es otro tipo ya de faringoamigdalitis, ¿sí? Sigue siendo una ira de qué tipo? ¿De qué tipo? No complicado. Perfecto. Entonces, todavía estamos dentro de las iras altas no complicadas, ¿sí? Bien. Faringoamigdalitis aguda por exudado o membrana, ya el nombre lo dice, exudado o membrana. El otro es vesícula o ulceraciones. Así que ya a la hora de estudiar no vayan a mezclar las palabras, ¿sí? Bien. Inflamación aguda de las amígdalas y las faringes, ¿sí? Puede ser viral o de causa bacteriana. La bacteriana es la más frecuente, ¿sí? Pero también puede ser por virus. ¿Qué virus produce? Bien, algunas generalidades. En menores de 3 años, la causa es preferentemente viral. Si estoy con un niño menor de 3 años, con una faringoamigdalitis con exudado de membrana, pensar siempre la posibilidad viral. El adenovirus suele ser la causa más frecuente. Bien, debido a que a esta edad todavía hay muy pocos receptores para estreptococo a nivel de la faringe. Siempre recuerden, cuando van a hablar de amigdalitis bacteriana o amigdalitis purulenta o bacteriana, siempre el factor edad. ¿Sí? ¿Por qué? Por la presencia de receptores. O sea, siempre a la hora de rendir cualquier examen, hay algún cuadro clínico, alguna amigdalitis o algo, siempre tener el factor edad. No está ahí porque sí, no está ahí por regalo, no está ahí por adorno, siempre es un factor epidemiológico en general. ¿Sí? Bien. Después de los 3 años ya se produce principalmente por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Sí? Grupo A. Me ponen en el examen estreptococo, no me sirve. Me ponen beta hemolítico, no me sirve. Es el grupo A. ¿Sí? Bien. O también llamado estreptococo piógeno. ¿Sí? Acostúmbrense con los dos nombres. Bien. Pico máximo de infección es de 3 a 15 años de edad. ¿Sí? Algunos libros aparecen 5 a 15 años. Por ejemplo, escolar, adolescente, la posibilidad de estreptococo es mayor. ¿Sí? Lactante, mayor, lactante menor, la posibilidad viral es mayor. ¿Sí? Bien. Vamos a mirar un poquitito estos ejemplos. Bien. Vamos a hablar un poquitito de ahora de la bacteriana puramente. ¿Sí? Bien. Faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico del grupo A, o también llamado faringoamigdalitis bacteriana, también se le llama faringoamigdalitis supurada o también se le llama faringoamigdalitis cultácea de Cruz. ¿Sí? Son las opciones de nombre que aparecen en la literatura. Van a encontrar con diferentes nombres. ¿Sí? Entonces, te puse las variantes para que a la hora de leer puedan acostumbrarse. ¿Sí? Bien, entonces cuando yo hablo de faringoamigdalitis bacteriana, voy a hablar fundamentalmente de la producida por el estreptococo. ¿De qué grupo? Es el. Bien, edad característica 5 a 15 años. Acá pueden poner 3/5, aparece algunos libros grupo 3 años, nunca antes de los 3. Ojo. ¿Sí? Bien. Cuadro clínico. Fiebre alta. Niño, adolescente, 7 años, 8 años, 10 años, y en la consulta con fiebre alta, 40, 39, 40. Dolor de garganta intenso, si alguna vez alguien tuvo una amigdalitis bacteriana, sabe cómo es, ¿verdad? No sé si alguien ya tuvo por acá. Dolor de garganta intenso, ¿sí? Amígdalas enrojecidas, congestivas, aumentadas de tamaño con exudado blanquecino o amarillo pegado a la superficie. Es lo que la gente le llama placa. Placa no existe, es un nombre que no existe. No me gusta el nombre placa. ¿Sí? Es exudado. Placa es placa de
PT, que es a nivel del paladar blando también. Lo más frecuente es que esto sea con esto, con el PT que es aquí. Entonces eso es bien característico, bien patognomónico de infección estreptocócica, ¿sí? Sumado a la edad. Si tengo esta faringe en un niño de 1 año, la posibilidad bacteriana se eleva. Recuerden siempre eso, ¿está bien? E depois dos 15 anos, vira o quê? Uma amidalite? ¿Cómo? Depois dos 15 anos, esse quadro vira uma amidalite? Amidalite, que generalmente es también bacteriano, es también por estreptococo, pero ya tiene otra asociación de otros gérmenes, ¿verdad? Estreptococo, anaerobio, otra cosa, pero el tratamiento es el mismo. Esto es más cuadrado desde el punto de vista epidemiológico y didáctico, ¿verdad? Pero en la edad pediátrica el pico máximo es hasta ahí. El adulto también hace, pero el adolescente lo hace con más frecuencia, ¿sí? Que igual el adulto también, pero se asocian ya a otros gérmenes, anaerobio, incluso hasta otros gérmenes de transmisión sexual, ¿verdad? Bien. ¿Dudas? ¿Sigo? Sigo. Bien. ¿Cuáles son las complicaciones? Las mismas que aparecen en las giras altas, ¿verdad? Complicadas, ¿verdad? Pueden hacer abscesos. Recordar que esa amígdala puede formar absceso, retrofaringio, periamidalina, otitis media, adenitis, cualquiera de las complicaciones que aparecen en el primer cuadrito puede formar parte. Tenemos también las complicaciones tardías, no supuradas. Esto me van a marcar, pintar, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones tardías? Las derivadas de una infección por estreptococcus. Ejemplo, fiebre reumática, ¿sí? Todo paciente que tenga amigdalitis de repetición puede desarrollar una fiebre reumática, ¿sí? Otro, las glomerulonefritis postestreptocócica, la nefritis, síndrome nefrítico, son complicaciones tardías, ¿sí? Aparecen semanas después, pero también se mencionan como complicaciones. ¿Está bien? Bien. ¿Cuál es el tratamiento de esta amigdalitis bacteriana? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo se trata? ¿Cómo? Bien. Otro, recordar siempre tratar la causa por la que acude el paciente, ¿verdad? Dentro de todo el orden, ¿verdad? Sí. El niño viene por fiebre, tratar también la fiebre, ¿verdad? Siempre las medidas térmicas, antiinflamatorios, control de la hidratación, recordar que la fiebre en el niño deshidrata, entonces todas esas medidas son primordiales. Si ustedes no hacen un control de fiebre en un consultorio de una guardia, el mismo paciente va a llegar 34 veces a la urgencia por el mismo síntoma. Ahora cuando les despierte a las 3 de la mañana, 2 veces ya van a aprender a tratar las cosas para que el paciente no recurra. Siempre el tratamiento
van con amigdalitis en las consultas de médicos generales así, y le ponen amoxicilina tal, sí. Y el dolor, y la fiebre, y el vómito, y el dolor de panza, y las otras cosas que al final son lo que motivaron la consulta del paciente. Entonces, acostúmbrense siempre, ustedes para todos los pacientes tratar el síntoma que motiva la consulta, ¿sí? Bien. Paracetamol en caso de fiebre, con las dosis ya dadas. Por suerte aquí en el cruce y un efecto también la misma dosis, pueden ir acostumbrándose, ¿sí? Antibiótico como tratamiento específico. De hecho, es etiología bacteriana, entonces iniciamos un tratamiento específico, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento de elección para la amigdalitis y para el criptococo? Tengo las penicilinas mesatínicas, dosis única por vía intramuscular. Sigue siendo el tratamiento de elección en todos los grupos, ¿sí? Igual en la Academia Americana, en la Academia Española, igual. La sensibilidad del criptococo a la penicilina es universal, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, Professora, qual que é a diferença da benzatínica para cristalina? que la mesatínica solamente es intramuscular y es de depósito, tiene una vida media mayor. La mesatínica no podemos utilizar no venosa, cristalina sí. ¿Ah? Bien, entonces la dosis para menores de 30 kilos, 600.000 unidades internacionales por vía intramuscular. Para mayores de 30 kilos, 1.200.000 unidades por vía intramuscular. Hay libros que traen 27 kilos. ¿Sí? Me da lo mismo. Le voy a poner paciente con un cuadro clínico de 29 kilos. No es maldad, ¿verdad? Me da lo mismo. Si 27 o 30, depende de la literatura que revisen, me da exactamente lo mismo. ¿Está bien? Bien, importante es saber cuál es el tratamiento de elección. ¿Sí? La dosis única. ¿Cuál es mi otra opción? ¿Sí? La amoxicilina por vía oral. ¿Sí? El 90% de los padres se niegan a utilizar la mesatínica intramuscular. Yo también me negaría. Me imagino que el dolor, la molestia es alta. Entonces, existen opciones de tratamiento. ¿Sí? A la hora de un examen, siempre es la primera opción didáctica, que es la penicilina, que sigue siendo opción. ¿Sí? Existen también otras segundas alternativas como la amoxicilina por vía oral, 50 a 100 miligramos kilopeso día, cada 8 horas por 10 días. ¿Sí? Bien. Bien. En caso de alergia a las penicilinas, ¿sí? Allí utilizamos los macrólidos, acitromicina o claritromicina. La más utilizada es la acitromicina. ¿Está bien? Entonces, siempre que tengan un paciente alérgico a penicilina, entonces utilizamos los macrólidos como una opción. ¿Dudas? ¿Cuál es el tratamiento de elección entonces? Ok, tenemos opciones en la práctica clínica. La opción en la práctica clínica es la amoxicilina. ¿Sí? Mas aí eu decido a miligrama. Tipo, se é 50 ou 100, conforme o quadro clínico. No, es un rango seguro de dosis. ¿Sí? Un rango seguro. Lo que pasa es que, por ejemplo, explicarte un de cosas. Existen gérmenes que tienen resistencia intermedia y resistencia leve, ¿verdad? Por ejemplo, el estreptococo, que tiene resistencia intermedia, necesita dosis mucho mayores de penicilina para inhibir el crecimiento de colonias. El estreptococo del grupo A es bastante sensible. Por eso es que el protocolo brasileño habla de 50 ¿verdad? Sí. Pero como ese rango es seguro. De 5, 100. En Paraguay nosotros acostumbramos dosis altas. ¿Por qué? Por el principio activo de los medicamentos. Los ministerios son mucho más menores, ¿verdad? Entonces siempre acostumbramos dosis seguras pero más altas. En Brasil tienen dosis, ¿por qué? Depende de qué germen vas a tratar, para qué dosis utilizar. ¿Sí? Si vas a tratar en Brasil, ¿cierto? 50. Graças. Ahora para la otitis vamos a ver que tiene otra dosis. ¿Ah? Pero para ustedes, 50 a 100, dosis segura de utilización. Cualquiera de los rangos sirve también. Importante saber 50 a 100 miligramos kilopeso día cada 8 horas.
una enfermedad frecuente en adolescentes que van a la fiesta y comienzan con los besos, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de enfermedad del beso, por el contagio con salivas. O sea, a partir de ahí se produce una infección, intercambio de saliva, ¿verdad? Bien. ¿Cómo se produce esta enfermedad? El Epstein-Barr, virus del Epstein-Barr, que me pintan, que marcan, ¿sí? No le puse acá colores, le ponen ustedes, ¿está bien? Después de la transmisión por medio de la saliva, pasa a las células epiteliales de la boca e infecta los linfocitos B amigdalares. Los linfocitos son las células diana de afectación por la mononucleosis, ¿sí? Por el Epstein-Barr. El Epstein-Barr es una afinidad por los linfocitos B. Palabra clave, ¿sí? Bien. Durante la replicación viral se produce la viremia y se diseminan los linfocitos y pasan al sistema reticuloendotelial, incluyendo hígado y vaso. ¿Qué es sistema reticuloendotelial? ¿Qué implica o qué abarca el sistema reticuloendotelial? ¿Cuáles son los órganos que abarcan el sistema reticuloendotelial? Esto es anatomía básica, biología básica, inmunología básica. ¿Cuáles son los órganos que forman parte del sistema reticuloendotelial? Vaso, muy bien, otro. ¿Cómo? Muy bien, otro. Glándulas, ¿qué clase? Linfonodos. Muy bien. Sistema linfático en general. Todos los ganglios, todo el sistema linfático en general. Ganglios, amígdalas, vaso, hígado. O sea, las manifestaciones clínicas van a darse en ese sistema reticuloendotelial. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la tríada clásica de la mononucleosis infecciosa? Fiebre, faringitis o faringoamigdalitis, acá le pueden agregar ustedes faringoamigdalitis para que lo tengan más presente, ¿verdad? Y linfadenopatías generalizadas. Tengo un paciente, fiebre, faringoamigdalitis con exudado membrana y adenopatía generalizada, pensar siempre en mononucleosis infecciosa, ¿verdad? Bien. El examen físico que voy a encontrar, ¿sí? Adenopatía generalizada en el 90% de los casos, adenopatías cervicales, ¿verdad? Inguinales, epitrocleares, axilares, coclíneas, ¿sí? ¿Está bien? Esplenomegalia, hepatomegalia, ¿sí? Al examen físico de la faringe voy a encontrar amígdalas enrojecidas, aumentadas de tamaño, con exudado adheridos a la superficie, idéntica a la producida por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Ahora, entonces, ¿cómo voy a diferenciar, doctor? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a diferenciar un tipo de amigdalitis de la otra? ¿Cómo vamos a diferenciar? Con el caso clínico anterior de la amigdalitis por estreptococo. Exactamente. Y la exploración clínica, ¿verdad? Dolor abdominal, hepato pleno, la presencia de mayor afectación sistémica del sistema reticuloendotelial, que es lo que va a dar la diferencia. ¿Y por qué me interesa esa diferencia clínica? Perfecto, uno va a llevar antibióticos y otro no, ¿verdad? Y las complicaciones también son diferentes para cada uno. Bien. Esta sería una amígdala de una mononucleosis infecciosa. Es prácticamente la misma que la anterior, una foto más burda nada más, pero la afectación es básicamente la misma. Incluso hasta puede tener petequias en el paladar blando, ¿sí? Isso não tem uma idade específica que nem o de 3 anos. ¿Quién era? Y adolescentes. Adolescentes, sí. Mais de adolescente. Entonces el rango etario es el mismo. El rango etario es el mismo porque son adolescentes. ¿Sí? Bien, acá ven, fiebre, fatiga, dolor de garganta, glándulas linfáticas hinchadas. Bien, el diagnóstico sospecha clínica, ¿sí? La edad no va a ser un diferencial. La edad no va a ser un motivo diferencial porque ambos son en adolescentes. Y recordar la enfermedad del beso. Los adolescentes que prueban, entonces a partir de ahí la transmisión es mayor. Por eso le hablan de enfermedad del beso. ¿Sí? Bien. Diagnóstico, síntomas clínicos de
clásico, la triada clásica, ¿sí? Se puede solicitar estudios como hemograma, donde se constata la presencia de leucocitosis con linfocitosis atípica. Aquí tengo otra diferencia, ¿verdad? El hemograma de la amigdalitis purulenta o bacteriana se caracteriza por qué? Neutrofilia. Aquí tengo linfocitos. Recordad que los linfocitos son las células diana fundamental de afectación del estigma. O sea, ella tiene una diferencia. Linfocitosis atípica. Atípica, ¿por qué? ¿Qué son las células atípicas? ¿Qué son las células atípicas? Ustedes que dan oncología. ¿Qué no dan oncología? ¿Qué son las células atípicas? ¿No dan oncología? No. ¿Todavía? ¿Pero van a dar oncología? ¿No dan oncología? Pero igual, con la histología van a saber lo que es células atípicas. ¿Qué son las células atípicas? Diferente, que tienen un núcleo mucho mayor que la... ¿Y por qué se produce ese núcleo mayor? Porque hay dificultades para la maduración, no hay tiempo de maduración. ¿Y por qué no hay tiempo de maduración? Porque la médula comienza a liberar formas inmaduras. ¿Por qué? Porque la infección por el estigmar hace liberar mayor cantidad de linfocitos de sangre periférica. ¿Está bien? Bien. Existen pruebas serológicas específicas, anticuerpos específicos para estigmar que se pueden solicitar también, ¿sí? Pero básicamente la diferenciación clínica tiene que estar establecida, ¿sí? Bien. Tratamientos sintomáticos de sostén, ¿verdad? ¿Sí? Aumentar ingestión de líquidos, reposo, ¿sí? Evitar actividades extenuantes, recordar que hay una gran hepatosplenomegalia. Si el paciente con mononucleosis va y practica muy karate, la posibilidad de la rotura de la entonces, orientar, o sea, reposo, ¿verdad? Hasta que pase este cuadro clínico. El reposo es fundamental a la hora de orientar a un paciente con nucleosis, ¿sí? Tratamiento del dolor y la fiebre, ya lo saben hacer. ¿Está bien? ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? Ok, bien. Acá les dejo una diferencia otra vez, unas características epidemiológicas y clínicas que diferencia una faringitis viral y una bacteriana. Eso lo dejo para que lo lean, son resúmenes nada más de todo lo que se dijo, ¿sí? Bien, acá tenemos un poquitito dentro de los complicados, vamos a hacer una pausa. A mirar esta, es una pausita, ¿sí? Bien, terminamos las altas no complicadas. ¿Dudas con las altas no complicadas? Buena diferenciación clínica a la hora de estudiar. Bastante bien diferenciada esta slide. Vuelvan a revisar, revisen de la literatura, revisen del Nelson. Nelson está un poco más justo nada más, y está un poco más resumido. Pueden revisar igual, ¿sí? Yo revisé y es la misma cosa, así que pueden mirar. Bien. Ahora vamos con las complicadas. El nombre lo dice, son complicaciones de los cuadros anteriores, ¿sí? ¿Está bien? Dentro de las altas complicadas tenemos el absceso periamigdalino y el absceso retrofaríngeo. Esto ya vieron, otorrino, ¿no? Absceso retrofaríngeo, periamigdalino, ¿ya vieron? ¿Ya manejan bastante bien? Excelente. Vamos a pasar entonces el slide. No. Mentira. Bien. Absceso periamigdalino, como consecuencia de lo anterior, ¿verdad? Toda amigdalitis purulenta puede formar un absceso si no es tratado correctamente, ¿verdad? ¿Sí? Frecuente en adolescentes, claro, porque la faringitis leucocitosis va a frecuentar en adolescentes.
abultamiento asimétrico de la amígdala. ¿Sí? La amígdala que tiene el acceso va a estar mucho más abultada que la otra. ¿Y qué va a pasar con la úvula? Se va a empujar hacia el lado contralateral. O sea, examinamos una amígdala, vemos una orofaringe, ¿verdad? Tenemos el antecedente de amigdalitis previa, ¿sí? Entonces vemos esa amígdala aumentada de tamaño asimétrica con un desplazamiento de la úvula para el otro lado, ¿verdad? Bien. Y tenemos el acceso preamigdalino, ¿sí? ¿Ven? Hay no son fotos muy explícitas que encontré, ¿verdad? Acá se ve una amígdala asimétrica, ¿sí? Con un desplazamiento de esa úvula hacia el lado contralateral. ¿Está bien? Acá vemos esta imagen, se forma un acceso, entonces se empuja esta úvula para acá. ¿Sí? Bien. Excelente. ¿Cuál es el diagnóstico? Generalmente clínico. Se puede utilizar la tomografía para evaluar también. De imagen se utiliza bastante la tomografía en caso de duda diagnóstica. Y el tratamiento es, siempre que haya un acceso, drenaje por cirugía, torrino, ¿verdad? Se drena eso y se agenda una amigdalectomía. Si una vez hizo un acceso, puede volver a realizar. Incluso hay cirujanos que ya hacen el drenaje del acceso y ya hacen la amigdalectomía en el mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Y el tratamiento con antibiótico-terapia. Aquí utilizamos, me faltó ponerle amoxicilina sulfatán, se utilizaba sulfatán. La sulfatán tiene una mayor cobertura para el narcos. ¿Está bien? Bien. El retrofaringio, otra variante de acceso. Esto sí es mucho más raro. El retrofaringio vi una sola vez en la residencia, pero nunca más volví a ver el retrofaringio. ¿Sí? Este sí se da en niños un poquito menores, 4 o 5 años. ¿Sí? Se produce también por el estreptococo, ¿sí? Pero ya en niños que tienen alguna condición previa, ¿sí? Desnutridos, una condición que haga que esos receptores hayan sido, que aparezcan como antes, ¿verdad? Bien. Clínica. Fiebre, odinofagia, siempre dolor de garganta. Cianorrea, recordar que niños con dolor de garganta no traga. Mesa A, marear, ¿verdad? Irritabilidad, rigidez del cuello, tortícolis, recordad que es retrofaringio. O sea, este acceso se forma en la pared posterior de la faringe y básicamente en contacto con ese músculo. Entonces, ¿qué va a producir? Dolor muscular, imposibilidad o rigidez muscular. ¿Sí? Bien. Al examen físico observamos un abultamiento de la pared posterior de la faringe. ¿Ven aquí? ¿Sí? Hay un abultamiento, hay un acceso retrofaringio. Esto es bastante raro de ver, bastante raro, difícil de identificar. La mayoría de las veces lo hacemos por tomografía, ¿sí? Y ahí encontramos. ¿Está bien? Diagnóstico. Radiografía lateral del cuello también se utilizaba anteriormente, pero es más difícil de identificar, pero aparece en los libros. La tomografía